niños, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a sus clases de sociales. Muy bien, chicos, feliz de que estén nuevamente aquí y de poder disfrutar de estas 2 semanas del periodo 3. Estamos en la semana 5 y la semana 6, S5 y S6 del periodo 3, P3. Como es de costumbre, vamos a iniciar practicando las frases de inglés de estas 2 semanas. La primera frase que tenemos es Teacher, time for the break, que significa teacher es tiempo del descanso, que ya quieren ir al baño, que quieren descansar sus ojos. Entonces es teacher, time for the break. Y tenemos la segunda frase, que es I have a question, que significa yo tengo una pregunta. La repetimos, I have a question, que significa tengo una pregunta. Recuerda que es importante que pongas en práctica estas frases de inglés en tus clases virtuales. Para que así te hagas un experto en el idioma inglés. Además, una recomendación súper, hiper, mega importante que creo que ya la teacher Abby se los ha dicho. Y es que el inglés se aprende es practicando. Entre más practiques, más aprendes. Entonces, por eso es muy importante que tú en tus clases, en la casa, en todos los lugares, pongas en práctica estas frases de inglés. Bueno, chicos, para la clase de sociales de hoy vamos a trabajar varios temas que van en general incluidos. En general el tema sería Colombia en el siglo XX, que es una época de progresos. Entonces, para iniciar esta clase, lo primero que vamos a hacer es que en tu cuaderno de sociales vas a escribir un classword. Vas a poner la fecha del día de hoy. Luego vas a hacer una lista de los alimentos que consumen en casa que son procedentes de aquí de Colombia. Luego vas a hacer otra lista de cuál crees que han sido o cuál es el medio de transporte que más se usa o que es más frecuente para transportar alimentos de un lugar del país a otro. Bueno, chicos, para hablar sobre el progreso de Colombia durante el siglo XIX al siglo XX, ¿verdad? Que es el siglo pasado, debemos hablar primero de industrialización. ¿Qué es la industrialización, teacher? A ver. La industrialización es todo aquel proceso en el que un país se involucra, no solamente trayendo transporte y maquinarias que sirvan para cargar, transportar todo lo que aquí se cultiva, lo que aquí se hace, los minerales, las piedras y los alimentos y en los productos también, sino también que un país invierte en tecnología para industrializarse. Como les decía, se denomina industrialización al proceso en el cual una sociedad, es decir, un país como el nuestro, en este caso Colombia, se involucra en dinámicas productivas que implican el uso de máquinas y de tecnologías. ¿Cuál es la finalidad de este proceso? Bueno, principalmente la finalidad que tiene es bajar los costos de producción y que los procesos artesanales se diferencien de los industriales, en que obtienen piezas únicas como son procedimientos manuales. Ustedes saben que cuando es algo manual, pues las piezas son únicas, pero cuando es una industria, es una fábrica, tú puedes repetir varias piezas o varios elementos porque la máquina te lo está construyendo, te lo está fabricando. Entonces, el proceso de industrialización en Colombia no solo significó cambios en la economía y en el modelo productivo, sino que también en el conocimiento, la tecnología y la vida cotidiana. De igual manera, en otros lugares del mundo, en Colombia, este cambio significó una adaptación de la sociedad a nuevas formas de producir, de transportar, de consumir alimentos y también otro tipo de productos. ¿Por qué?
porque antes era pues común que nosotros comiéramos carne, ¿verdad? Que comiéramos, que fueran hechos criados en la finca, animales de finca, pero ahora con los cambios, con la industrialización, se comenzaron a consumir alimentos enlatados. Igual con el transporte, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, los productos eran elaborados en las ciudades y en el campo. Desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, el país vivió cambios en los sectores del transporte, productividad y en la vida urbana sobre todo. Estos cambios se debieron a que la industrialización se tomó mucha fuerza en las ciudades porque comenzaron a venir nuevas empresas que usaban la maquinaria y obviamente por la facilidad del transporte de mover los productos que eran fabricados, ¿verdad? Entonces las personas se fueron adaptando finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX para esta nueva vida, para acostumbrarse a los cambios que la industrialización había traído, pero sobre todo grandes cambios positivos para la vida de las personas y sobre todo para la economía de los trabajadores y de los industrializados. Bueno, ahora vamos a enfocarnos un poco en el transporte durante el siglo XIX. ¿Qué pasó con el transporte? Que a medida que iba pasando el siglo XIX, las exigencias del intercambio, ¿verdad?, de alimentos, del intercambio de comercio que había entre Colombia y otros países, tuvo una exigencia mayor, lo que también le dio al transporte que debía fortalecerse más a nivel de Colombia, por lo que llegaron los barcos a vapor, que eran barcos donde cargaban cantidades de productos para ser transportados hacia otros lugares. Y también se implementaron las primeras vías férreas, pero solo para transporte de cargas pesadas, que de hecho actualmente algunas son usadas. Pero, ¿qué pasó? Que nuestro territorio, nuestro país, es una zona de bastantes montañas, tiene muchas montañas, y esto impedía que se llegaran a ciertos lugares, por lo que se tuvo que seguir implementando las carreteras y que fueron, a pesar de que vinieron los barcos y las vías férreas, fueron las vías terrestres las que continuaron manejando la mayor cantidad del producido que salían de las industrias, de las fincas, de las haciendas, y que los conectaban pues con las vías férreas. Las carreteras conectaban con el mar o con los puertos fluviales, y de ahí era que se transportaba en sí la mercancía. La estabilidad que le brindó al país la economía cafetera permitió que las vías férreas fueran una realidad, es decir, la industria del café fue la que estabilizó de cierto modo que se construyeran las vías férreas en el país, junto con la construcción de las primeras carreteras. Esto hizo que a partir del año 1930 el transporte fluvial empezara a disminuir. ¿Por qué? Porque ya se usaban más en las vías férreas que por agua, aunque continuó siendo útil en las zonas más apartadas. Con el tiempo, el ferrocarril también fue desplazado por el transporte carretera y el uso del automóvil, que es el que actualmente conocemos. Otro medio de transporte revolucionario fueron los aviones, que empezaron a volar en el país en 1919, y el cable aéreo, utilizado por las mismas épocas en Caldas y Nor. Bueno, chicos, entonces en resumen del transporte en Colombia entre esos años, podemos decir que lo primero que se implementó fue el transporte fluvial de mercancía a través de barcos, ¿verdad?, que trabajaban con carbón. Luego se implementaron las vías férreas, pero con la elevada demanda de café que hubo, también fue necesario construir carreteras, por lo que disminuyó el transporte fluvial, pero el transporte en ferrocarril siguió. Después de eso vino el transporte aéreo, que era mucho más rápido y más seguro, ¿verdad? Pero
siguieron funcionando el ferrocarril, el transporte fluvial y el transporte en carretera, aunque en menor. De hecho, actualmente en nuestro país hay vías férreas que están abandonadas, que no son usadas, mientras que otras aún son usadas para transportar minerales como el níquel. Ahora vamos a hablar sobre la industria de bienes del consumo durante Colombia en el siglo XX. Bueno, con la mecanización, ¿verdad?, de la producción de ciertos productos, en Colombia fueron cambiando muchas cosas. Una de ellas era que ya la construcción era en masa, lo que hizo que la producción fuera mucho más alta. La aparición en Antioquia de la industria textil, en Valle del Cauca de las refinerías de azúcar y en Bogotá de alimentos y bebidas son algunos ejemplos de esta evolución. El cambio en los hábitos de consumo de los colombianos ha sido efecto de este avance. Las políticas proteccionistas implementadas por el Estado permitieron una integración más efectiva del país, pues gracias de todas maneras a la formación de un mercado interno, ¿verdad?, es decir, aquí mismo en Colombia, que benefició durante buena parte del siglo XX a los productores y que actualmente pues ya no es así porque beneficia más al comprador externo y también a los consumidores de todas las regiones, e impulsó también el sector del transporte con la construcción de vías y de puertos. Gracias a la industria, otros sectores como la banca, la construcción, la publicidad y el diseño también se han desarrollado notablemente. Entonces, chicos, podemos decir que el desarrollo, ¿verdad?, de la industria del consumo fue un boom para nuestro país. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres vender un producto necesitas publicidad, necesitas enviarlo a otros lugares, ¿verdad? La gente consume más y también la economía del país se va moviendo. Entonces, lo que provocó esto fue un beneficio al comprador de aquí, al comprador colombiano que compraba lo nuestro, lo hecho aquí. ¿Por qué? Porque entonces se comenzaron a crear otras empresas a partir de la construcción de las industrias de comercio. También se potencializó mucho la construcción de carreteras. ¿Por qué? Porque antes era muy difícil llegar por el estado de las vías, pero a medida que las fueron arreglando, ¿verdad?, que fueron invirtiendo, era más fácil la movilidad. E incluso llegaron a lugares mucho más lejos y más apartados que quizás antes no podían lograr. Bueno, chicos, ahora vamos a hablar de cómo fue la construcción del urbano. A partir de que Colombia fuera creando, ¿verdad?, la industrialización, de que se crearan nuevos productos, de que se vendieran más, de que se consumieran muchos más productos que eran fabricados aquí, como por ejemplo el café, el azúcar, ¿verdad?, y algunos otros productos, los textiles, lo que es la tela, con lo que construyen las camisetas, la ropa y eso, pues también hubo un gran avance para todas las ciudades de Colombia en general. Pasaron de ser pequeños lugares donde se concentraba una comunidad a ser lugares, ciudades ya urbanizadas en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Se comenzaron a construir lugares donde se pudieran comercializar los productos, como los centros comerciales, los centros, los mercados públicos. Y con esto también vino la exigencia de los servicios públicos que debían implementarse dentro de las ciudades, como que ya era necesario la luz, el agua, el alcantarillado, porque así como crece la economía, también crece la población. Entonces esto lo que permitió también fue un desarrollo full para todo nuestro país. Las ciudades pasaron de ser como que pequeñas comercializadoras de productos artesanales que eran hechos a mano, que eran de aquí, de la materia prima, pasaban a las manos de los artesanos e inmediatamente pasaban a las manos de los consumidores, que de pronto no eran tan perfectos, pero que intentaban con sus manos fabricar los productos, a pasar a una mejor elaboración de ciertos artículos, porque no podemos decir que todo lo que es artesano es
tiene un defecto. No, hay productos artesanos que son perfectos, que son lindos y que son más costosos por el trabajo manual que requiere. Pero en esa época la revolución de las industrias permitió que el trabajo fuera mucho más rápido. O sea, lo que un artesano se demoraba haciendo un bolso en 5 días, con las industrias, ¿verdad? Con las máquinas, con todo lo que consiguieron, con el personal capacitado, hacían 50 bolsos en 5 días. Entonces esto lo que permitió fue que también la demanda fuera mucho más grande, la oferta fuera mucho más grande y que los ciudadanos consumieran todos aquellos esos que veían. Por eso también fue que proporcionaron más lugares donde podían ir, donde podían comprar, y ahí fue que se fueron creando algunos centros. El transporte público también se comenzó a implementar porque las personas necesitaban movilizarse de un lugar a otro para ir por sus productos y también para llevarlos de regreso, como vemos actualmente, como las busetas, ¿verdad? Que nosotros tomamos una buseta para ir al centro y comprar nuestros productos. Posterior al crecimiento urbano también exigieron cambios profundos en las infraestructuras de las ciudades, como por ejemplo las más grandes, que son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. La construcción de avenidas, aeropuertos, puentes y sistemas de transportes masivos, como son las busetas, el metro, el transmetro, el metrocable. El desarrollo urbano permitió la ampliación de servicios de salud, planificación familiar, que es cuando las mujeres asisten al doctor para poder saber cuándo es bueno tener un hijo o cuándo no, ¿verdad? Eso se llama planificar una familia. Y también se forjó mucho más la educación en amplios sectores de la población. Quizás no solo en el urbano, sino que llegaba a más lugares, y también se ampliaron los conocimientos, se empezaron a usar escuelas no solo que enseñaban a leer y a escribir, sino que también les enseñaban a los chicos a hacer otro tipo de elementos. Hacían talleres de madera, talleres de circuitos, talleres de herradura, ¿verdad? De soldadura, perdón, para que ellos aprendieran también y al final, cuando terminaran sus escuelas, pudieran ejercer alguna profesión. Sin embargo, el crecimiento de las ciudades colombianas ha tenido también efectos desfavorables, es decir, no todo fue positivo. Un ejemplo de esto es el surgimiento de barrios marginales, de estratos recursos bajos, como consecuencia de las migraciones derivadas de la pobreza, la falta de oportunidades, es decir, que no hay empleo para todo el mundo, y el conflicto armado en algunas áreas rurales. Por parte de las administraciones, los programas de planeación urbana no han sido suficientes y han generado deterioro de la calidad de vida, a causa principalmente de la carencia de los servicios básicos. Lastimosamente, la población de estos sectores ha sido blanco de nuevas formas de corrupción política y de violencia. Bueno, chicos, y hemos finalizado con la clase del día de hoy sobre Colombia en el siglo XX. Creo que son datos muy importantes que debemos conocer de nuestro país, de lo que se hace aquí en nuestro país y de cómo comenzó a evolucionar nuestro país en cuanto a la industria del comercio. Sin embargo, tengo una pregunta que les voy a hacer, que es el reto. Primero, el reto es escribir un resumen de lo que acabamos de ver aquí, que es súper importante que lo tengan consignados en su cuaderno. Pero tengo una pregunta y es la siguiente. ¿Qué podría hacerse para evitar el deterioro de la calidad de vida en las ciudades colombianas? Te la repito. ¿Qué podría hacerse para evitar el deterioro de la calidad de vida en las ciudades colombianas? Pues espero tu respuesta para ser compartida en Webex y que todos podamos saber una alternativa que tú tienes para lograr una ciudad mejor y un país mejor. ¡Chao!